Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como dijo Leia, yo voy a hablarles acerca del manejo clínico de mordedura de serpientes. Mi nombre es Esteban Aro, soy estudiante de la carrera de medicina y voy a quinto semestre. Así que, bueno, sin más que decirles, como dijo Leia, también voy a estar atento a todas sus preguntas, dudas o lo que tengan que decirme. Pueden dejarlas en el chat o si quieren, simplemente prenden el micrófono y me dicen. Yo voy a estar pendiente de eso, ¿sí? Eso, ya les voy a compartir la pantalla para comenzar. Me confirman, por favor, si es que ya se ve. Sí se ve, pero ahí está bien. Ya, listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes con todos. Nuestro tema de hoy es mordedura de serpientes o lo que se conoce comúnmente como ofidismo. Vamos a comenzar. Ya. ¿Sabías que varios medicamentos como el captopril, que es usado para la hipertensión arterial, o el batroxobim, tienen su origen en el veneno de las víboras sudamericanas? Es un dato muy interesante antes de comenzar con lo que nos compete. Bueno, antes de comenzar a hablar de las serpientes y de cómo es que estas serpientes pueden envenenar a los seres humanos, comencemos hablando de cómo y qué son los animales venenosos. Los animales venenosos son aquellos animales que poseen glándulas para producir veneno, que cuentan con estructuras como colmillos, espinas, aguijones, por las cuales pueden transmitir ese veneno a distintas especies, ¿ya? Se diferencian en esto de los animales ponzoñosos, ya que los animales ponzoñosos tienen glándulas que poseen veneno, pero no cuentan con estructuras para poder introducir el veneno dentro de otras especies, ¿ya? Pero en sí, ¿qué es el veneno? El veneno es una sustancia de cualquier índole que puede producir enfermedad, lesión en los tejidos y que puede interrumpir procesos vitales cuando éste está en contacto con un organismo. Este organismo tiene que ser distinto al organismo que lo produce, obviamente, ¿ya? El veneno puede ser de origen animal, por ejemplo, las abejas, las avispas, las arañas, las medusas y las mismas serpientes. De origen vegetal, sobre todo las plantas de tipo medicinal, por ejemplo, la ortiga, que tiene en su anatomía, tiene estructuras como espinas que sirven para inocular veneno. Puede ser de origen artificial, producido por el hombre, como todos los medicamentos que tenemos a nuestra disposición, y mineral, que puede ser el arsénico y también puede ser el mercurio, que en pocas cantidades o en grandes cantidades puede ser incluso mortal para el ser humano, ¿ya? Pero ¿en qué se diferencia un medicamento de un veneno? ¿Ya? El veneno del medicamento se diferencia únicamente por la dosis, ya que un medicamento es un veneno administrado en dosis bajas, dosis terapéuticas que sirven para aliviar dolencias de cualquier índole, ¿ya? Por otra parte, el veneno propiamente dicho es una sustancia que no se conoce la dosis específica de tratamiento y que puede ser incluso perjudicial para el organismo que recibe este veneno. ¿Ya? Tenemos algunos ejemplos de animales venenosos. Por ejemplo, antes de yo presentar esta ponencia, no sabía que existían aves que tenían veneno, pero ahora ya lo sabemos. Existen aves que tienen veneno. Un veneno conocido como homobatracotoxina, que es un veneno neurotóxico capaz de ocasionar parálisis y la muerte. Estas aves son endémicas de Papúa Nueva Guinea y pueden generar este tipo de veneno debido a su dieta, ya que están acostumbrados a consumir escarabajos que son sobre todo venenosos y que pueden ser incluso peligrosos para el ser humano. Así que una persona no puede consumir este tipo de aves porque puede intoxicarse y morir. Existen numerosos peces también con pequeñas glándulas venenosas que están conectadas a algún radio. ¿Pero qué son estos radios? Los radios son cada una de esas liñitas que tienen los peces en las aletas, esos son los radios. Y algunos peces poseen unas terminaciones en tipo espinas que les sirven para medio de defensa. Estos peces más utilizan, como digo, este mecanismo de defensa con el veneno y más no como un mecanismo de ataque. Existen anfibios que producen o que tienen glándulas cercanas a su piel, a su cavidad bucal, para producir veneno. Por ejemplo, produce mucus viscoso y tóxico que puede ser irritante para la piel del ser humano, como pueden haber ejemplos como las salamandras o como los sapos que tienen veneno dentro de unas glándulas especializadas en su piel. Existe un solo mamífero que es venenoso. Este es el ornitorrinco. ¿Por qué? Los machos de estos ornitorrincos tienen espolones por detrás de sus patas traseras, que son como unas espinas grandotas, con las cuales pueden introducir el veneno de otras especies. Este veneno puede ser muy perjudicial para el ser humano, pero no tóxico, es decir, no puede llegar a matar al ser humano. Solo puede causar un intenso dolor, inflamación y fiebre. Los artrópodos, por otra parte, son animales que, bueno, son insectos, son un tipo de insectos. Por ejemplo, tenemos a las arañas, a los cien pies, que también producen distintos tipos de veneno. Por ejemplo, la araña Latrodectus matans, más conocida como la viuda negra, tiene un veneno neurotóxico que puede ser potencialmente mortal para el ser humano.
Y hay otro tipo de 100 pies que tiene un veneno de efecto cardiotóxico que igualmente puede ser mortal. Tenemos también numerosos insectos que poseen secreciones ácidas e irritantes, por ejemplo, las abejas o las avispas, que tienen venenos de características de acción local. Es decir, que solo realizan esa acción de veneno en la parte en la que ha sido inoculada. Por ejemplo, cuando nos pica una abeja, solo se nos hace una roncha y nos pica y nos arde y cosas así, ya más no se extiende a otras partes del cuerpo. Obviamente esto en personas que no sean alérgicas a este tipo de venenos, porque si son alérgicas puede resultar muy peligroso estos venenos de cualquier animal. ¿Ya? Dentro de los animales marinos, aparte de los peces, también tenemos a las medusas, a los erizos de mar, también a los peces globos que poseen estructuras especializadas para inocular veneno. Por ejemplo, las medusas en sus tentáculos tienen unos tipos de espinas con las cuales pueden introducir el veneno que es de tipo neurotóxico también a los seres humanos. ¿A quién no le ha picado el aguamala en la playa, no es cierto? Y también tenemos a los erizos de mar, que poseen grandes espinas que están conectadas a glándulas venenosas. Cuando son pisadas por los seres humanos, estas grandes espinas se introducen en el pie del ser humano y inoculan veneno que es de tipo hemotóxico, es decir, produce hemorragia. Ahora sí, entremos a la parte que nos compete, que son los reptiles. Existen numerosos reptiles que pueden producir veneno, entre ellos hay una especie de lagartos o el dragón de Komodo que tiene veneno en su lengua, y las serpientes. Vamos a hablar sobre todo de las serpientes. Estas serpientes pueden producir distintos tipos de venenos dependiendo de la familia a la que pertenecen. Por ejemplo, las serpientes de la familia Culibridae tienen un veneno que es hemolítico y hemotóxico, que es capaz de producir grandes hemorragias en el ser humano, pudiendo llevar incluso a la muerte. Las serpientes de la familia Viperidae, es decir, víboras, también producen este tipo de veneno hemotóxico que puede producir igualmente hemorragias, efectos anticoagulantes y paralizantes con daños internos en el cuerpo humano, ¿ya? Y hay otra familia, y la más especial y la más venenosa, que son las familias de las serpientes de la familia Elapidae, ¿ya? Por ejemplo, la serpiente de coral, que tienen un veneno neurotóxico, hemorrágico, proteolítico y paralizante que es capaz de llevar a la muerte al ser humano si no es tratado a tiempo. Después de esta pequeña introducción, ahora sí vamos a hablar de lo que nos compete. Comencemos hablando primero de la epidemiología de las mordeduras de serpientes o ofidismo. En el mundo anualmente se producen de 1.8 a 2.7 casos de ofidismo, de los cuales 400.000 terminan en discapacidades y de 81.000 a 138.000 terminan en muertes, ¿ya? Estos casos de ofidismo han sido catalogados dentro de la más alta categorización de enfermedades desatendidas por la OMS, es decir, por la Organización Mundial de la Salud, y que deben ser atendidas en cada uno de los continentes, ya que se ha categorizado también dentro de enfermedades endémicas poco atendidas, así que se debe tener mayor cuidado con este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? En el Ecuador existen de 800 a 1.400 casos de ofidismo anuales, ¿ya? Con una mortalidad de 0.7 por cada 100.000 habitantes, afectando sobre todo a las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y de Morona, Santiago. ¿Ya? ¿Qué son las serpientes? Las serpientes son reptiles caracterizadas por tener un esqueleto de cuerpo alargado con una columna vertebral que se abre con centenares de costillas que la hacen muy flexible a esta serpiente y permiten que ésta puede ser desplazada o permiten su desplazamiento, aunque ésta carezca de articulaciones. Esta serpiente está recubierta de escamas que le da una mayor protección ante abrasiones ambientales y posee una lengua bífida. Esta lengua bífida no le sirve para saborear como nos sirve a nosotros. Esta lengua está conectada a un órgano especial que le permite detectar las vibraciones del ambiente, ya que las serpientes por lo general son sordas. Así que con la lengua pueden percibir las vibraciones del ambiente. Es decir, que la lengua es como el oído de la serpiente, ¿ya? Y todas las serpientes, absolutamente todas las serpientes de todos los tipos, son carnívoras. Y poseen dos mecanismos de ataque. Un mecanismo que es la constricción. Todos hemos visto cómo una serpiente o una boa apachurra a cualquiera que sea su víctima y se la traga entera, ¿no es cierto? Ese es el primer mecanismo de ataque. Característico sobre todo de las serpientes que no son venenosas. Y el segundo mecanismo es de la inoculación de veneno. Obviamente para esto tienen colmillos especializados. Y es característico de las serpientes venenosas. Pero ¿cómo distinguimos una serpiente venenosa de una serpiente que no es venenosa? Pues existen varias características que nos permiten reconocer a estos, ¿ya? Una de ellas son los ojos. Por ejemplo, primero comencemos hablando de las serpientes que no son venenosas. Las serpientes que no son venenosas tienen un ojo redondo con una pupila redonda.
Su cabeza es más alargada, es un poco redonda. En su cabeza tienen escamas grandes. Como podemos ver aquí en la imagen, son escamas grandes en toda su cabeza. Y tienen patrones sin figuras geométricas y con colores que no son llamativos. Son serpientes verdes de tipo café, así que no tienen patrones geométricos en su cuerpo. Tienen una cola larga que termina como látigo y son por lo general diurnas, es decir, que salen a cazar en el día, se les puede encontrar en el jardín o en la selva en el día, ¿ya? Y carecen de colmillos delanteros especializados para la inoculación de veneno, es decir, tienen una dentición uniforme, que ya vamos a ver también estos tipos de denticiones de las serpientes, y no tienen foseta loreal. ¿Qué es esto de la fosa o foseta loreal? La foseta loreal es un órgano especializado de las serpientes que les permite detectar el calor, es como un sensor de calor, sobre todo característico de las serpientes que son venenosas, ¿ya? Y ahora, ¿cómo reconocemos a una serpiente que es venenosa? Es todo lo contrario a las serpientes no venenosas. El ojo tiene como ojo de gato, una pupila alargada, ¿ya? Y ya vamos a ver igual para qué sirve esta pupila alargada. Tiene una cabeza triangular, un poco romboidal, y en su cabeza es más pequeñitas, como podemos ver aquí en la imagen. En su cuerpo tiene patrones geométricos y colores que son especialmente llamativos. Tiene una cola corta y por lo general estas serpientes son nocturnas, es decir, salen a cazar en la noche, comen en la noche y realizan sus actividades metabólicas en la noche. Y todas estas serpientes, sea cual sea, tienen colmillos especializados que pueden ser delanteros o pueden estar ubicados también en la parte de atrás de su mandíbula. Ya vamos a ver cómo se ubican estos colmillos también. Y poseen foseta loreal, que como dije es el sensor de calor. Pero como en toda regla, existen sus excepciones. Y estas dos imágenes de aquí son las dos excepciones, ¿ya? Esta serpiente de aquí es la serpiente de coral, Omicrurus lemniscatus, ¿ya? Esta serpiente, a simple vista, es muy llamativa, pero posee características de serpiente no venenosa, pero es una de las serpientes más venenosas que existe en el planeta, ¿ya? Esta serpiente tiene los ojos redondos, tiene una cabeza alargada y chiquita, igualmente tiene una cola larga en forma de látigo, en su cabeza tiene escamas grandes, esta es una serpiente diurna, pero lo que sí le distingue o sí le diferencia de las serpientes que no son venenosas son sus colores llamativos y patrones geométricos en su cuerpo. Como podemos ver, tiene patrones de rectángulos así de colores rojos, negro, blanco y así. Y entonces son colores que son súper llamativos, entonces eso como que le distingue más, ¿ya? Y esta es la otra excepción, la boa constrictor, una serpiente no venenosa, pero que parece venenosa, ¿ya? Tiene su cabeza en forma triangular, tiene escamas pequeñas en su cabeza y aparte tiene patrones geométricos por todo el cuerpo. Lo que podríamos identificar para decir que no es una serpiente venenosa es sus ojos, que tiene ojos redondos, ¿ya? Y aparte tiene colores que no son muy llamativos, como podemos ver, estos colores no son tan llamativos como los de la serpiente de coral. Es así que vamos a entender a las serpientes no venenosas y cómo diferenciar. ¿Está ahí? ¿Existe alguna pregunta hasta este punto? Creo que no, ¿no? Entonces, continuemos. Enséñame los dientes y te diré quién eres. En este punto vamos a revisar cuáles son los tipos de dentición que pueden tener los distintos tipos de especies o las distintas especies de serpientes que existen en el Ecuador, ¿ya? La dentición más primitiva es la dentición aglifa. Perdón. Una dentición caracterizada porque todos sus dientes tienen la misma forma y tamaño y son dientes sólidos, es decir, no poseen conductos para llevar el veneno al final de los dientes, porque esta dentición es característica de las serpientes que no son venenosas. Aquí podemos ver un ejemplo en esta imagen. Son colmillos del mismo tamaño que parecen serrucho dentro de la boca de la serpiente. Estos colmillos son sólidos y no poseen conductos ni tampoco glándulas de veneno que conduzcan el veneno hacia el exterior, ¿ya? Así que no se olviden, dentición aglifa para serpientes no venenosas. La dentición opistoglifa ya posee colmillos especializados, pero estos colmillos están ubicados en la parte posterior del maxilar de la serpiente, característico de las serpientes venenosas, como podemos ver en esta imagen de aquí. Todos los dientes son pequeños, excepto dos colmillos en la parte trasera, que es por donde sale el veneno de la serpiente. Estos colmillos ya son especializados, poseen un canal que conduce desde la glándula venenosa hacia la salida del diente, ¿ya? Y por lo general estas serpientes son inofensivas para el ser humano. Sin embargo, existe un tipo de serpiente conocida como boomslang en Estados Unidos que es muy peligrosa para el ser humano.
pero no se produce en muchos casos anualmente. Y como dije, está en Estados Unidos y aquí no llega esa serpiente, ¿ya? La dentición proteroglifa ya es más común dentro del país. Se encuentra igualmente dos colmillos especializados con un conducto interno en la parte anterior del maxilar de la serpiente, con dientes que son relativamente cortos. No son tan cortos, pero relativamente cortos sí son, ¿ya? Esta dentición proteroglifa es característica de las serpientes de la familia Elapidae, de las serpientes de coral y sus parientes, ¿ya? Por lo general, estas serpientes poseen un veneno neurotóxico que puede llegar a ser mortal para el ser humano. Y así es esta dentición. Tiene dientes pequeños en toda la mandíbula, pero al frente ya tiene dos colmillos un poco grandes, no tan grandes, por eso dije que son dientes pequeños, para inocular su veneno. Estas serpientes por lo general tienen que morder a la presa y mantenerla mordida por algún tiempo para inocular la cantidad de veneno necesaria. ¿Ya? Y por último, y la más, por decirlo así, la más frecuente de las serpientes posee este tipo de dentición, la dentición solenoglifa, que está caracterizada por dos pares de colmillos grandes en la parte anterior, que son colmillos muy grandes, tienen un conducto interno que conduce desde la glándula venenosa hasta la punta del diente, y son dientes plegables, es decir, que pueden moverse de lado a lado e incluso en ángulos de 180 grados para poder mover a la serpiente, a su víctima. ¿Ya? Aquí tenemos la imagen. Con plegables me refiero a que pueden estar también de esta manera. Bien. Cuando la boca está cerrada, los dientes se encuentran hacia atrás. ¿Ya? Y cuando la serpiente abre la boca, los dientes salen hacia adelante haciendo un movimiento de rotación que incluso puede ser, como digo, de 180 grados. Esta dentición es característica de las serpientes de la familia Viperidae, de las víboras, que son muy frecuentes dentro de nuestro país, y poseen un veneno potencialmente mortal de tipo hemorrágico y hemotóxico. Ya vamos a averiguar cuáles son las especies. Ya. Dentro de las serpientes venenosas que existen en el Ecuador, pues bueno, el último censo de serpientes, mentira, la última evaluación que se ha hecho a las especies dentro del país ha arrojado una respuesta de 240 tipos de especies de serpientes presentes en nuestro país, de las cuales 36 o el 15% son venenosas y pertenecen a la familia Elapidae, es decir, serpientes corales, y Viperidae, las serpientes víboras. ¿Y cuáles son? Pues vamos a ver cuáles son. Primero vamos a evaluar y a ver a las víboras, a las serpientes de la familia Viperidae. Comencemos con la Botrops asper, que es una de las serpientes más frecuentes que envenenan al ser humano en la región costera, ¿ya? Se le conoce también como X de la costa, ya vamos a ver por qué. Tiene una dentición solenoglifa, es decir, tiene los dos colmillos largos en la parte delantera con los cuales puede inocular veneno a sus víctimas. Posee un veneno hemolítico necrosante, capaz de destruir tejidos y capaz de provocar hemorragias masivas. ¿Y cuáles son los síntomas de una persona que se ha envenenado con una serpiente Botrops? Es dolor intenso, sangrado, hinchazón y necrosis en la parte en la que ha sido mordida la persona, ¿ya? ¿Por qué se llama X de la costa? Se llama X de la costa por los patrones característicos en forma de X que rodean su cuerpo. Aquí podemos ver, estas son las dos patitas de la X y aquí están las otras dos patas de la X, por decirlo así. Entonces está cubierta de X. Estas serpientes habitan en la costa y es fácil reconocerlas porque su color es como arena de mar mojada, ¿ya? Si pueden identificarles como una arena de mar mojada. Y los patrones de la X están bien delimitados, como podemos ver son X que son casi negras, que son súper reconocibles, ¿ya? Otra especie es la Botryechis schlegeli, también conocida como loras o serpiente de las pestañas, ¿ya? Tiene también su dentición solenoglifa con sus dos colmillos alargados en la parte anterior, un veneno hemotóxico y miotóxico capaz de producir dolor intenso, inflamación, necrosis, mareo y dificultad respiratoria. ¿Por qué dificultad respiratoria? Porque el veneno de esta serpiente, aparte de ser hemotóxico y capaz de producir los mismos síntomas que el veneno de la Botrops asper, puede provocar daño muscular, es por eso que es miotóxico, ¿ya? Y un daño muscular puede ser la parálisis del diafragma y por ende la dificultad respiratoria que puede culminar en un paro respiratorio y la muerte de la víctima de la serpiente, ¿ya? ¿Por qué se le conoce como serpiente de las pestañas? Pues porque obviamente parece que tuviera pestañas, ¿ya? Y es la única serpiente en el país que posee estas características, aparte de su color amarillo súper llamativo. ¿Ya?
Veamos otras dos víboras. Tenemos a la Fortidium nasutum, conocida también como serpiente guardacaminos. También tiene su dentición solenoglifa, un veneno hemotóxico capaz de producir hemorragias. Y los síntomas que puede ofrecer la mordedura de esta serpiente es dolor severo, inflamación y necrosis local. Menos venenosa que el resto, pero igual necesita tratamiento porque si no puede ser mortal. Es fácil identificar a la Portidium nasutum o guardacaminos porque tiene un cuerpo más alto que ancho, aparte tiene un color medio beige, medio color piel, con una cresta café que recorre todo su cuerpo. Y aparte, alrededor de esta cresta tenemos patrones triangulares de color negro, entonces es una serpiente súper llamativa y fácil de reconocer. La Botrops atrox es un tipo de serpiente parecida a la Botrops asper, es hermana de la Botrops asper, pero esta se encuentra en la región amazónica. Conocida entonces como la X del Oriente, tiene su dentición solenoglifa con sus dos colmillos para inocular veneno en la parte delantera, veneno hemolítico necrosante capaz de producir los mismos síntomas que la Botrops asper, dolor intenso, inflamación, necrosis, sensación de quemadura intensa en el sitio de la mordedura y los hilos de sangre que es característico de una hemorragia activa, ¿ya? ¿Cómo diferenciamos a una Botrops atrox de una Botrops asper? Es fácil. ¿Por qué? Esta, al vivir en la Amazonía, necesita colores más amazónicos, necesita tener un color un poco más verdoso, un poco más café de tierra de oriente, por decirlo así, ¿ya? Y los patrones de las X del oriente, miren, no son tan oscuros como los patrones de la Botrops asper, como vimos en esta imagen de aquí. Las X son más abiertas, son más oscuras, mientras que en estas son X más pequeñas y de un café más claro, ¿ya? Otras dos víboras tenemos a la Botrocophias microphthalmus, también conocida como víbora de hoja podrida, ya vamos a ver igual por qué. También posee su dentición solenoglifa. Todas las víboras de esta lista, que son las más frecuentes en el Ecuador, tienen su dentición solenoglifa, es decir, tienen sus dientes plegables con los cuales pueden inocular veneno. Un veneno hemotóxico capaz de producir hemorragias y puede producir dolor severo, inflamación y necrosis local. Y la mordedura de esta microphthalmus, de esta Botrocophias microphthalmus, es de difícil curación. ¿Por qué? Porque los antídotos para esta serpiente son muy costosos y en el país casi no se encuentran, ¿ya? Necesita de una dosis alta para poder curar ese malestar y por ende es muy difícil de curar la mordedura de esta serpiente. ¿Por qué se llama víbora hoja podrida? Por su color característico, porque es un café oscuro que parece así como una hoja seca y podrida, por eso víbora de hoja podrida, ¿ya? Y es característico de esta especie. Tenemos otra víbora conocida como Botrops teniatus, o también conocida como Oritos palo. También tiene su dentición solenoglifa y un veneno hemolítico necrosante, capaz de producir hemorragias y necrosis también. Puede producir dolor intenso, inflamación, necrosis, sensación de quemadura e hilos de sangre. Todas las Botrops tienen un veneno similar que puede ser contrarrestado con el mismo antídoto, pero en diferente dosis. ¿Por qué se le denomina Oritos palo? Por su color característico igual. Todos creo que alguna vez en nuestra vida hemos comido oritos que son de color amarillo, son como unos plátanos chiquitos, ¿ya? Y por eso se llama oritos palo. ¿Y por qué palo? Porque van en un patrón de amarillo, negro. El negro sería el palo, el amarillo orito. Amarillo, negro, oritos, palo. Así. Ya, es por eso que se le conoce como oritos palo esta serpiente. Y las dos últimas víboras de la lista de las serpientes más frecuentes en el país son la Botros bilineatus y la Lachesis muta. La Botros bilineatus, también conocida como Oritos machacuy, tiene su dentición solenoglifa y un veneno hemolítico necrosante. Nuevamente puede producir los mismos síntomas que las otras Botrops: dolor intenso, inflamación, necrosis, sensación de quemadura y los hilos de sangre característicos, ¿ya? ¿Por qué se le conoce como oritos a esta si no tiene nada amarillo? Pues sí tiene zonas amarillas en su vientre. Miren, podemos identificar aquí patrones amarillos y por eso se le conoce como oritos. Machacuy, no tengo idea por qué se llama machacuy, pero oritos por la panza verde, por la panza amarilla, perdón. Es una serpiente de color verde muy llamativa y por ende podemos identificarla fácilmente. La Lachesis muta, o también conocido como serpiente verrugosa, también tiene su dentición solenoglifa y tiene un veneno que es potencialmente mortal para el ser humano si no se trata a tiempo. Un veneno de características protolíticas, hemorrágicas, neuromiotóxico, ¿ya? Capaz de provocar dolor intenso, inflamación, necrosis, posible gangrena y parálisis flácida, ¿ya? El veneno de esta serpiente siempre tiene que ser considerado como un veneno para activar el protocolo de mordedura de serpientes grave, ¿ya? Ya vamos a ver cuál es ese protocolo.
Se le conoce como verrugosa por los patrones en triángulo que tiene en su cuerpo. Es fácil de reconocer porque tiene triángulos claros hacia arriba y triángulos oscuros hacia abajo. Como podemos ver, son fáciles de reconocer las serpientes y es muy importante, muy importante saber distinguir las serpientes porque de eso va a depender el tratamiento para cada uno de los casos de ofidismo. ¿Ya? Pasemos a la otra familia, la familia Elapidae, a la familia de las serpientes de coral. En el Ecuador existen muchas especies de serpientes de coral, sin embargo resaltan estas dos, la Micrurus lemniscatus y la Micrurus mipartitus. La Micrurus lemniscatus es la serpiente de coral original, la propia serpiente de coral, ¿ya? Esta ya tiene una dentición proteroglifa, es decir, tiene colmillos delanteros para inoculación de veneno, pero son colmillos más pequeños, ¿ya? Y tiene un veneno potencialmente mortal también que tiene que ser considerado como grave, que es neurotóxico paralizante, capaz de provocar la muerte del paciente, provocando síntomas como tosis palpebral, visión doble, disartria, disfagia y parálisis del diafragma. La tosis palpebral es una dificultad para poder abrir los ojos, los párpados se quedan a medio abrir, visión doble, obviamente ver doble, como si estuviese la persona borracha, por decirlo así. Disartria, dificultad para articular palabras, disfagia, dificultad para comer, y la parálisis del diafragma que puede terminar en un paro respiratorio y la muerte del paciente. Y la otra coral es la Micrurus mipartitus o también conocida como rabo de ají, que también tiene su dentición proteroglifa, es decir, tiene sus colmillos pequeños en la parte delantera para inoculación de veneno, un veneno de similares características de la lemniscatus, veneno neurotóxico, hemolítico y coagulante, capaz igualmente de producir parálisis flácida y paro respiratorio con la muerte del paciente. ¿Cómo distinguimos a una coral original de una Micrurus mipartitus o rabo de ají? Es fácil por los patrones característicos de color, ya que la Micrurus bipartitus o rabo de ají solo tiene color rojo en la cola, por eso rabo de ají, y en su cabeza, mientras que la serpiente de coral original tiene patrones rojos y negros y blancos distribuidos por todo su cuerpo. Ya. Ahora sí, entremos a hablar sobre las mordeduras de serpiente propiamente dichas u ofidismo y su manejo clínico. Antes de comenzar con esta parte, ¿existe alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? Creo que no, ¿verdad? Entonces, sigamos. Ya. Hablemos propiamente de la mordedura de serpiente. ¿Cómo distinguimos una mordedura de una serpiente no venenosa de una serpiente venenosa? ¿Ya? Como vimos en los tipos de dientes, las serpientes no venenosas tienen dientes uniformes, que cuando muerden dejan rastros como que fueran arañazos sobre la piel, como podemos ver en esta imagen. ¿Ya? En cambio, las serpientes venenosas dejan señales de dos colmillos, como que fueran Drácula, en la zona donde han mordido. También relacionadas con agujas hipodérmicas introducidas una paralela a la otra, como podemos ver en esta imagen o en esta imagen de aquí. Ya es muy importante distinguir también si es una serpiente venenosa o no venenosa. Ya, los accidentes ofídicos o mordeduras de serpientes pueden clasificarse en tres: en accidentes botrópicos, lachésicos y elapídicos. Esto dependiendo del tipo de especie y género de la serpiente que haya mordido al paciente. Botrópicos, obviamente las serpientes botros, botrocopias, etc. Lachesis, de la Lachesis muta. Y el apídico de las serpientes de coral, la Micrurus mipartitus y la Micrurus lemniscatus. ¿Ya? Estos dos, las mordeduras de las serpientes botros y lachesis, pertenecen a la misma familia, a la familia Viperidae, y por ende tienen un manejo clínico similar. Mientras que las serpientes elapídicas o las mordeduras de serpientes elapídicas tienen un manejo un poco distinto y lo vamos a dividir en dos, ¿ya? Vamos a ver primero la mordedura de las serpientes víboras, las Viperidae, y después las serpientes de coral, ¿ya? Para el manejo de un accidente ofídico se debe tener en consideración tres tipos de características: las características de la serpiente, las características de la persona que ha sido atacada y las características geográficas y económicas de la víctima, ¿ya? De la serpiente, ¿qué vamos a revisar? La composición y la acción del veneno. Por ende, es importante reconocer qué tipo de especie de serpiente mordió al paciente. ¿Ya? Puede ser veneno hemotóxico, puede ser un veneno neurotóxico, o bien un veneno lachésico, que es ese veneno potente que decíamos que de características neurotóxicas, hemorrágicas. La cantidad de volumen inoculado. Si es una serpiente grande, puede también relacionarse con el tamaño, ya que las serpientes más grandes tienen mayor cantidad de veneno, mientras que las serpientes pequeñas tienen menos cantidad de veneno. Sin embargo, las serpientes pequeñas pueden ser incluso más venenosas que las serpientes grandes. Y la eficiencia de la mordida, es decir,
si la serpiente logró introducir los colmillos hasta el fondo de la herida o si solamente raspó la piel y no pudo envenenar al paciente. ¿Ya? Las características de la persona. La condición general de salud del paciente en la cual tenía antes de la mordedura de serpiente y la cual presenta al momento de la mordedura de serpiente. Tipo de la respuesta inmune. Si es un paciente inmunodeprimido que consume inmunosupresores porque tuvo un trasplante hace tiempo, tiene un distinto tipo de manejo a una persona que ha sido completamente normal y con una respuesta inmune súper buena antes de la mordedura de serpiente. ¿Ya? La localización de la mordedura. No es lo mismo que la serpiente te muerda en el dedo de la mano a que te muerda en el cuello. ¿Por qué? Del dedo de la mano se puede demorar mucho tiempo hasta llegar a los órganos principales del veneno de la serpiente. Mientras que si te muerde en el cuello está muy cerca del corazón y del cerebro y de los órganos principales y por ende puede distribuirse más rápido en el cuerpo y tendríamos menos tiempo de respuesta. Y las comorbilidades nos referimos a las enfermedades con las que el paciente puede llegar, por ejemplo, hipertensión, diabetes y otro tipo de comorbilidades. Dentro de las características geográficas y económicas de la persona atacada, encontramos al tiempo en que transcurre desde la mordedura hasta que el paciente recibe el tratamiento. No es lo mismo que una persona sea mordida a 5 cuadras del hospital a que sea mordida en medio de la selva a 5 horas del primer hospital, ¿ya? Entonces es muy distinto eso. Y obviamente tendremos mayor tiempo de respuesta si la persona ha sido mordida cerca de un hospital y menos tiempo de respuesta si ha sido mordida lejos del hospital. La disponibilidad de insumos y fármacos, obviamente, va a depender también de las características del hospital al que le llevemos al paciente. Si estamos en una zona rural, tenemos un centro de salud en donde tal vez no existan los fármacos necesarios para tratar al paciente y por ende debe ser remitido a un hospital de especialidades para poder ser atendido. Y la preparación técnica del personal de salud es muy importante, ya que se requiere de gran preparación y no es lo mismo que una persona sea atendida por un médico recién graduado a por una persona que ya haya atendido como 100 mordeduras de serpiente en su vida, ¿ya? Obviamente la persona que más experiencia tenga va a ser la que mejor pueda atender al paciente, ¿ya? Entonces, para entrar ya al manejo clínico de la mordedura de serpientes, lo vamos a dividir en dos partes. En un manejo prehospitalario, es decir, que el común de los mortales puede hacer, y a un manejo intrahospitalario, lo que puede llegar a ser un médico. ¿Ya? Para el manejo prehospitalario también vamos a distinguirlo en dos partes, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Ya? Como primer punto tenemos verificar el lugar donde se va a proveer los primeros auxilios, que sea seguro tanto para el paciente como para la persona que va a proveer los primeros auxilios, ¿ya? Digamos que la persona ha sido mordida en el patio de su casa, entonces debemos alejarla del patio de su casa para evitar más mordeduras y llevarlo a su cuarto y acostarlo sobre un lugar alto para evitar nuevos ataques, ¿ya? ¿Cómo evitamos otras mordeduras? Pues no capturando a la serpiente que le mordió, ¿ya? Dejarla libre. Como dije, es necesario evidenciar qué tipo de especie de serpiente mordió para poder darle un tratamiento adecuado, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso entonces si no capturamos a la serpiente? Pues podemos tomarle fotografías a la serpiente que la atacó y podemos esas fotografías llevarlas al centro de salud conjunto con el paciente. Obviamente no vamos a llevar las fotos sin el paciente, ¿ya? También debemos tranquilizar a la persona afectada y retirar la ropa y los accesorios que causen compresión, porque la compresión puede causar más lesión en la zona donde ha sido mordido el paciente, ¿ya? Como cuarto punto, debemos pedir ayuda o asistencia y notificar a servicios de emergencias. En Ecuador es importante notificar con el CIATOX, que es la Comisión de Información y Asesoría Toxicológica del Ministerio de Salud, a través del número 1800 veneno 83 63 66, o a través o directamente por el EQ 911, que es el Servicio Integrado de Emergencias, ¿ya? Ahí tendremos que pedir, obviamente, asistencia médica y nos van a pedir que transportemos o van a mandar una ambulancia para transportar al paciente. Debemos transportarlo siguiendo todas las recomendaciones que nos brinden estas personas que son experimentadas en esto y nos van a dar otras recomendaciones. Una de ellas es lavar el área afectada con agua y jabón o suero fisiológico, evitando lociones abrasivas como puede ser el alcohol y el cloro, que pueden causar más daño que beneficio en la persona, ¿ya? Entonces esas heridas solo se deben lavar con agua y jabón. Se debe cubrir también la herida con un vendaje para evitar infecciones secundarias e inmovilizar al paciente lo más que se pueda hasta su traslado y transportarlo de manera pasiva.
Inmovilizarlo, ¿por qué y para qué? Se debe impedir la contracción muscular porque la contracción muscular hace que circule más rápido la sangre a través del cuerpo y por ende el veneno puede llegar a moverse hacia distintas partes del cuerpo y afectar otros sistemas que están lejos de la zona afectada. Además, transportarlo de manera pasiva nos referimos a llevarlo en silla de ruedas o en camilla para que el paciente no ejerza fuerza con sus músculos y por ende también, como que decir, localizar en una sola zona el veneno. ¿Ya? Se debe evitar automedicar al paciente. Solamente se recomienda manejar el dolor del paciente dándole paracetamol, obviamente si esta persona no es alérgica, en dosis estándar, es decir, 50 miligramos por kilogramo de peso por dosis o 500 miligramos por cada dosis. Y se debe mantener al paciente cómodo y acostado lateralmente. ¿Por qué? Uno de los síntomas característicos del accidente ofídico o mordedura de serpientes es el vómito. Y si el paciente vomita, puede llegar a asfixiarse con su propio vómito si está acostado boca arriba, así que por eso se debe acostarlo lateralmente. Hay que evitar tratamientos caseros o tradicionales que pueden hacer más daño que bien. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que se debe evitar? Hay que evitar seguir las recomendaciones que carezcan de evidencia científica. Por ejemplo, no sé, ponerle hojas, ponerle tierra o ponerle lo que sea en la herida, eso podría ser contraproducente, ya que existe gran número o gran cantidad de desinformación dentro de las redes sociales, sobre todo en Facebook y YouTube, en donde se dan algunas recomendaciones para mordedura de serpientes, pero que no son ciertas. Así que no se dejen engañar y hagan las cosas bien. ¿Ya? No se debe manipular las heridas con agentes antisépticos abrasivos, como mencioné, el cloro, también el alcohol, que pueden provocar quemaduras químicas en la zona de lesión y pueden provocar también infecciones secundarias que son muy malas para el paciente. ¿Ya? No usar emplastos ni preparados caseros en la herida. No usar emplastos, no usar hojas de plantas, no usar barro, no usar tierra, tampoco usar el café, que se cree que es bueno para las mordeduras de serpientes, no se debe usar, porque estos tipos de emplastos pueden tener bacterias, las bacterias pueden introducirse en la herida y ocasionar infecciones secundarias y por ende complicaciones en el paciente. Tampoco se deben realizar cortes o drenajes a la herida. ¿Por qué? Porque estas heridas no necesitan de drenajes ni otros cortes. Y también porque nosotros ya sabemos que las serpientes Botrops tienen un veneno hemotóxico que es capaz de producir hemorragias. Si realizamos un corte a esa herida o le cortamos más a esa herida, va a sangrar en más cantidad, va a perder mayor cantidad de sangre y por ende puede llegar a una hipovolemia, shock y muerte. ¿Ya? Tampoco se deben usar torniquetes. Se tiene la creencia de que usando torniquetes el veneno se va a quedar establecido en un solo lugar, pero no es así. Además, el torniquete puede comprimir nervios y vasos sanguíneos importantes en la zona afectada, lo cual puede ser contraproducente para el paciente, ya que puede llegar a un síndrome de compartimiento y por ende a una amputación inminente de la extremidad afectada. ¿Ya? Tampoco se debe emplear extractores de veneno que se venden comercialmente, ya que son poco eficaces y no ayudan de mucho. No se recomienda tampoco capturar al animal, como dije, es mejor tomarle fotografías y esas fotografías llevar al sistema de salud y que los médicos puedan identificar a la serpiente agresora. No automedicar al paciente, con esto les dije, solo manejar el dolor. Se debe evitar sobre todo dar los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroidales, porque estos tienen la capacidad de crear mayor hemorragia y aumentar el riesgo de sangrado gástrico. Y por ende pueden provocar hemorragia gástrica, hipovolemia, shock y muerte. Tampoco se deben ofrecer bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias tóxicas al paciente. ¿Por qué? Porque puede provocar síntomas neurológicos en este paciente que pueden confundir el diagnóstico del médico. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de la parte prehospitalaria? ¿O si está claro? Ok, entonces sigamos. Y ahora sí, entremos al manejo intrahospitalario de una mordedura de serpiente. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros dentro del hospital? Ya. Antes de comenzar con esto, vamos a presentar un cuadro clínico de un paciente mordido por una serpiente de la familia Viperidae y otro cuadro clínico de la serpiente de una mordedura de serpiente de la familia Elapidae, es decir, de una serpiente de coral. Ya. ¿Cómo llega un paciente mordido por una Botrops o por una víbora? Puede llegar con manifestaciones locales y sistémicas, tales como edema en el sitio de la mordedura, es decir, llega hinchado el sitio de la mordedura, intenso dolor, equimosis o hematoma,
La equimosis hace referencia a una mancha de sangre visible en la piel y el hematoma hace referencia a una masa palpable de sangre que protruye en la piel, ¿ya? Hemorragias activas en el sitio de la mordedura, obviamente por las características del veneno de esta serpiente. Necrosis en el segmento de la extremidad afectada, como podemos ver en la imagen, la uña se está comenzando a necrosar debido a que la mordedura fue cerca de la uña y se está ya comenzando a distribuir el veneno. Aparte puede provocar síndrome compartimental. ¿Qué es esto? La sangre se almacena en un solo sitio y puede llegar a obstruir el sangrado a otros sitios de la extremidad y por ende pueden hacer que esta extremidad se necrose más rápido y tenga que ser amputada. ¿Ya? Pero no siempre los pacientes van a llegar con estos síntomas. Puede llegar tal vez solo con edema e intenso dolor, o puede llegar solo con hemorragia activa en el sitio de la mordedura, pero no con todos. ¿Ya? ¿Y cuáles son las manifestaciones sistémicas? Es decir, que el paciente siente en todo su cuerpo tras la mordedura. Una de ellas es la prolongación del tiempo de coagulación, otra es rhabdomiólisis o destrucción del músculo, puede llegar con hemorragias de las mucosas, sean estas del tubo digestivo, del tracto urinario, de la nariz o de donde sea, donde existan mucosas, ¿ya? Puede tener también una hemorragia cerebral, debido igualmente a este tipo de veneno que es un hemotóxico, hemolítico, insuficiencia renal debido a la pérdida de sangre y una estabilidad hemodinámica por hipovolemia. ¿Por qué? Porque se pierde gran cantidad de sangre y mientras más sangre tenga, menor será la sangre circulante y por ende debemos tener muchas complicaciones. Igualmente puede llegar con una, dos o tres de estos síntomas que presenté a continuación. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo inicial para este tipo de pacientes? Primero debemos evaluar el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo lo hacemos? Realizando una prueba de coágulo. Esta prueba de coágulo se la hace, es una prueba muy simple en la cual se mide el tiempo de coagulación o el tiempo de sangría que se llama, que se introduce una lanceta en el lóbulo de la oreja y se cuenta el tiempo hasta cuando coagule la herida, ¿ya? Lo normal es que coagule dentro de 2 a 5 minutos, pero puede extenderse en este caso, sobre todo por las características del veneno de las víboras, ¿no es cierto? Ya. Esta prueba de coágulo, si es que coagula cuando se realiza, se debe repetir 6 horas después. Si la prueba no coagula, la prueba será considerada como positiva y el paciente requiere tratamiento inmediato. ¿Ya? También a este paciente se le debe tener un monitoreo continuo de los signos vitales, sobre todo la presión arterial, el pulso cardíaco, la frecuencia respiratoria y evaluar los distintos cambios que estos signos puedan tener. Se debe también al paciente canalizar una vía intravenosa con cristaloides. Con cristaloides nos referimos a sueros fisiológicos, sueros de solución salina al 0.9% o lactato de Ringer, y administrar el suero antiofídico, que es el antídoto para los venenos, que ya vamos a ver para qué sirve y cómo está hecho. Se debe realizar también una asepsia y antisepsia de la herida, aunque ya se haya hecho previamente, y se debe evitar prácticas inadecuadas como los torniquetes, la ropa apretada u otro tipo de prácticas inadecuadas. También hay que evaluar la severidad del envenenamiento. Ya vamos a ver cómo. Pero como les dije, las serpientes lachesis o la mordedura de serpientes lachesis muta siempre tiene que ser considerada como grave hacia el paciente nos llegue solo con un síntoma. Si fue mordido por una lachesis, tiene que ser considerado como grave y requiere activar el protocolo para envenenamientos graves. ¿Ya? Si existe dolor, administrar solo paracetamol en dosis de 500 a 1 gramo cada 6 horas y en niños en dosis de 5 miligramos por kilogramo por dosis. ¿Ya? Lo que no se debe hacer es administrar AINES que pueden complicar más al paciente y se debe administrar toxioide tetánico intramuscular. Esto con el fin de evitar el tétanos, ya que la serpiente que le mordió pudo haber tenido bacterias en su cavidad bucal, que es obvio que las va a tener, y una de estas puede causar tétanos, así que se debe administrar toxioide intramuscular, sea o no sea vacunado el paciente. Ya, denme un minuto, se va a apagar la computadora. Ya. Este es el cuadro para evaluar el grado de severidad del paciente. No voy a profundizar mucho en esto, ya que es un poco extenso y estamos con el tiempo contado, en el cual nos dice que el paciente no está envenenado cuando el aspecto de la lesión solo tiene un edema leve y eritema leve, el dolor es leve, en la prueba de coagulación sí coagula, y en las manifestaciones sistémicas no tiene ninguna manifestación sistémica. ¿Ya? Si el paciente está envenenado levemente, ya tendrá un edema en el segmento del miembro, un diámetro del área afectada menor a 4 centímetros, con escaso o nulo sangrado. El dolor será leve, la prueba de coágulo será negativa, es decir, que sí coagula, y no tiene manifestaciones sistémicas.
En el moderado, la zona afectada ya supera los 4 centímetros y así va aumentando los síntomas. Miren, ya el dolor es moderado, ya no coagula y ya presenta sangrado en las mucosas. Por ejemplo, hematuria, que es sangre en la orina, gingivorragia, sangre saliendo de las encías, y sangrado conjuntival, que son los ojos sangrantes. ¿Ya? Y puede ser también grave. Grave cuando ha sido mordido en la cabeza o en el cuello, cuando el edema ya involucra a 3 o más segmentos del miembro afectado hasta el tronco, síndrome de compartimiento, que como dije es que la sangre se almacena y obstruye el riego sanguíneo a otras partes, y áreas de necrosis local, ¿ya? El dolor es muy intenso, ya no coagula y tiene múltiples manifestaciones sistémicas, de las que ya hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Entonces debemos evaluar cada uno de los síntomas y enfocar al paciente a ver si está envenenado levemente, si está en moderado o si está en grave. Y dependiendo de eso vamos a administrar el tratamiento, que ya vamos a ver cómo, ¿ya? Para el manejo específico de este tipo de mordeduras se utiliza, como dije, el suero antiofídico antibotrópico. ¿Por qué antibotrópico? Porque está mordido por las víboras de las especies Botrops, ¿ya? Del género Botrops. Conocida también como SAOB, suero antiofídico antibotrópico. Este suero está realizado a partir del veneno de la misma serpiente. Se almacena el veneno, después se lo inocula en caballos de prueba y los caballos van a generar anticuerpos para este veneno. Entonces se extraen esos anticuerpos y con esos anticuerpos se realizan estos antídotos, ¿ya? Estos antídotos sirven solo para neutralizar el veneno que ingresa en el paciente, más no para contrarrestar los efectos que ya ha causado. Es por eso que el antídoto tiene que ser administrado lo más rápido posible y de la forma más adecuada, ¿ya? Puede administrarse en preparados con adrenalina, corticoides u otro tipo de medicamentos, dependiendo de qué medicamentos necesite el paciente, ¿ya? Y según la estandarización última hecha por la OMS, nos dice que 10 mililitros de antídoto pueden neutralizar entre 25 y 30 miligramos de veneno de las serpientes Botrops, ¿ya? Esto según la última estandarización. Y este suero puede ser administrado por vía intravenosa, como vemos en la imagen. Se recomienda diluir 4 mililitros de este suero antiofídico dentro de 100 mililitros de solución salina para la administración. ¿Ya? Este es un esquema de qué es lo que se debe realizar con un paciente mordido por una víbora dentro del hospital. ¿Ya? ¿Qué es lo que se debe hacer? Si un paciente ha sido mordido por una víbora, obviamente se debe llamar al 911 y de ahí le van a remitir al hospital. En el hospital lo primero que se debe hacer es realizar una prueba de coagulación. ¿Ya? Si es que coagula, es sospechoso de no estar envenenado, ¿ya? Hay que mantener al paciente en observación durante 6 horas. Si ya estuvo en observación durante 6 horas y sí coagula, se le da de alta con signos de alarma. Es decir, si el paciente presenta algún tipo de manifestación, tiene que regresar inmediatamente al hospital para ser tratado, ¿ya? Si es que no coagula, se le mantiene en observación durante 6 horas más y se reevalúa la prueba de coagulación, ¿ya? Si coagula, obviamente se le va a dar de alta. Si no coagula a la entrada o si no coagula después de las 6 horas, hay que evaluar las manifestaciones locales y sistémicas, dentro de ellas el edema, las hemorragias, hemorragia nasal, hemorragia conjuntival y todo tipo de manifestaciones que ya presentamos, ¿ya? Al evaluar esto, tenemos que categorizar la mordedura según el grado de severidad, según la tabla que les acabé de presentar, y enfocarla dentro de cada caso, moderado, leve, moderado o grave. Si es grave, es decir, mordedura por serpiente de la chesis, o si tiene múltiples manifestaciones sistémicas con un dolor intenso y ya tiene hemorragias y todo eso, se requieren de 12 frascos de suero antiofídico antibotrópico o un equivalente para neutralizar 300 miligramos de veneno de Botrops, ¿ya? Como dije, 10 mililitros de suero antiofídico pueden neutralizar 30 miligramos de veneno. Es así que cada frasco tiene 10 mililitros, ¿ya? ¿Cuántos frascos necesitamos para neutralizar 300 miligramos? Necesitamos 10 frascos y por ende se necesitan aproximadamente 12. Para un cuadro moderado se necesitan 8 frascos de suero antiofídico antibotrópico o lo equivalente para neutralizar 200 miligramos de veneno. Y para leve se necesitan 4 frascos o lo equivalente para neutralizar 100 miligramos de veneno, ¿ya? Cuando ya se administre estos antídotos, se debe realizar una prueba de coagulación después de 12 horas. Si es que sí coagula, hay que darlo de alta, igualmente con signos de alarma. Y si es que no coagula, volvemos a enfocar
o a evaluar las manifestaciones locales y sistémicas y a categorizar nuevamente el grado de severidad, si es grave, moderado o leve, ¿ya? Y nuevamente le damos tratamiento y hacemos nuevamente una prueba de coagulación. Si es que sí coagula, le damos de alta. Si no coagula, nuevamente evaluamos, ¿ya? Eso es lo que se debe hacer con un paciente mordido por una víbora. Ahora, ¿qué se debe hacer o cómo nos llega un paciente mordido por una serpiente de coral? Este es el cuadro clínico. Puede llegar con manifestaciones locales, sistémicas y neurológicas. Recordemos que el veneno de las serpientes de la familia Elapidae es un veneno neurotóxico potencialmente mortal. El otro veneno de las Botrops es solo hemotóxico, potencialmente mortal también, pero que causa hemorragias y no síntomas neurológicos, ¿cierto? Mientras que este veneno sí causa síntomas neurológicos y es así que podemos diferenciar un veneno del otro. Si tiene síntomas neurológicos, es obviamente que ha sido mordido por una serpiente de coral y por ende debemos tratarla como tal, ¿ya? Las manifestaciones locales con las que puede llegar el paciente es un edema leve o moderado, parestesia local, es decir, adormecimiento u hormigueo de la zona donde ha sido mordido, dolor de intensidad variable, puede ir desde un dolor leve hasta un dolor súper fuerte, y pueden no existir estigmas de la mordedura, es decir, pueden que no existan así los orificios de entrada de los dientes, así unos orificios microscópicos o pequeñitos, porque como vieron, la cabeza de la serpiente de coral es súper pequeña, así que tiene los dientes chiquitos y casi que no se pueden observar ese tipo de mordeduras. ¿Ya? Puede llegar también con manifestaciones sistémicas como bradicardia, hipotensión, disnea, desequilibrio en la marcha y alteraciones en el estado de conciencia. Bradicardia, ¿por qué? La bradicardia se define como una reducción en el pulso cardíaco, ¿no es cierto? En el pulso. Es decir, una reducción de la frecuencia cardíaca por debajo de los 60 latidos por minuto. ¿Pero por qué pasa esto? Porque este veneno tiene también esa propiedad, como dije, neurotóxica y por ende puede reducir las pulsaciones del corazón. Puede provocar hipotensión, también una reducción de la presión arterial, debido a que el tono muscular, el tono del músculo sanguíneo, del músculo de los vasos sanguíneos, está también regulado por nervios. Si están afectados los nervios por la acción neurotóxica del veneno, no vamos a tener tono muscular en esos vasos sanguíneos y por ende la presión va a reducirse. Disnea o dificultad respiratoria por parálisis del diafragma, obviamente por esta característica también que está regulado por los nervios. Desequilibrio de la marcha porque tiene debilidad muscular y alteración en el estado de conciencia por el mismo efecto neurotóxico del veneno. En el cuadro neurológico puede llegar con múltiples síntomas, como por ejemplo tosis palpebral, alteración en la articulación del lenguaje, también conocida como disartria, cialorrea o salivación excesiva, dificultad de la deglución o disfagia, visión borrosa, diplopía por oftalmoplejía. ¿Qué es esto? La diplopía es visión doble, como si estuviese borracha la persona. Pérdida del sostén cefálico. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede sostener la cabeza en el mismo sitio, que tiene que literalmente se le cae la cabeza, ¿ya? Tiene debilidad muscular, puede llegar con cuadriplejía flácida, es decir, que el paciente no puede mover ninguna de sus articulaciones. Y los músculos, si se le tocan, son músculos muy flácidos, que no tienen ni siquiera el tono muscular normal. E insuficiencia respiratoria por la capacidad paralizante de este veneno. Todos estos síntomas se ven relacionados con la capacidad neurotóxica de este veneno, que como dijimos afecta a los nervios y por ende todos los músculos están regulados por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. Si este sistema nervioso está afectado, vamos a presentar múltiples manifestaciones como las que están aquí, ¿ya? Otras alteraciones con las que puede llegar el paciente es la náusea y vómito, oliguria y prolongación del tiempo de coagulación y rhabdomiólisis, que es la destrucción del músculo, ¿ya? ¿Y cómo se manejan las mordeduras de la serpiente de coral? Primero vamos a valorar la severidad, ¿ya? Al valorar la severidad tenemos que saber que se debe considerar estas mordeduras de serpiente de coral siempre como graves hasta ver la sintomatología específica. Así que siempre se debe administrar la mayor cantidad de dosis de suero antiofídico anticoral para neutralizar el veneno, ¿ya? Para el manejo clínico general debemos tener en cuenta las mismas cosas que vimos en la serpiente Botros, debemos tomar en cuenta la monitorización de los signos vitales, especialmente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura, etc. También se debe canalizar, obviamente, por vía intravenosa con cristaloides, suero de solución salina al 0.9% y la solución antiofídica, que ya es para el tratamiento, ¿ya?
En este tipo de mordeduras no se recomienda el uso de opioides. ¿Por qué? Porque los opioides pueden causar otros síntomas neurológicos distintos a los de la mordedura de serpiente y por ende confundir los síntomas y disimular el diagnóstico del médico. ¿Ya? Para el manejo clínico específico se usa suero antiofídico anticoral. ¿Ya? Para las serpientes de la familia Elapidae, para las corales se necesita este suero antiofídico anticoral. ¿Ya? Obviamente porque la coral pertenece a esta categoría de serpientes. Mientras que para las botrops era el suero antiofídico antibotrópico. ¿Ya? Se administra el suero y se revalora en 4 horas. Aquí tenemos nuevamente el cuadro para ver cómo se hace el manejo de una persona mordida por una serpiente de coral, ¿ya? Nuevamente llamamos al 911, nos mandan hacia el hospital y en el hospital evaluamos las manifestaciones locales, manifestaciones sistémicas y manifestaciones neurológicas. Si existen manifestaciones neurológicas o hay manifestaciones neurológicas, si no hay, se observa al paciente por 24 horas. Dentro de las 24 horas, ¿han aparecido manifestaciones neurológicas? Si no han aparecido, podemos dar al paciente de alta con signos de alarma, es decir, si presenta algún otro síntoma, regrese al hospital, ¿ya? Si el paciente no estuvo las 24 horas en observación, hay que observarlo 24 horas y evaluar nuevamente las manifestaciones neurológicas. Si no han aparecido, se le da de alta. Si es que aparecen al inicio o dentro de las 24 horas las manifestaciones neurológicas, hay que administrar 10 frascos de solución antiofídica anticoral para neutralizar el veneno, ¿ya? Después de administrar esta cantidad de frascos, se debe reevaluar en 4 horas y nuevamente evaluar las manifestaciones neurológicas. Si es que hay, nuevamente administramos 10 frascos y si es que ya no hay, le damos al paciente de alta con signos de alarma, ¿ya? Esa ha sido la parte teórica hasta el manejo de la mordedura de serpientes. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, ¿no? No, creo que no. Ya, entonces entremos a la parte práctica, ¿ya? Para la parte práctica igual la dividí en dos partes. Una parte es de un video para que puedan ver cómo se realiza una canalización venosa. Y la segunda parte es un juego, así que voy a necesitar de su participación. ¿Ya? Primero vamos a la parte del video. Me avisa si es que se escucha, por favor. ¿Sí se está escuchando? Para realizar la técnica de punción venosa, el primer paso será colocar el torniquete. Colocado el torniquete vamos a poder visualizar las venas. Las venas superficiales del pliegue del codo son venas que podemos fácilmente puncionar. Podremos encontrar hasta 4 venas, como dice el texto, la vena cefálica y la vena basílica, con las correspondientes venas mediana cefálica y vena mediana basílica. Una vez identificada la anatomía, procederemos a hacer una asepsia y antisepsia de la región. Esta técnica involucra 3 tiempos de asepsia. Primer tiempo se utiliza jabón para romper la tensión superficial. En segundo tiempo utilizaremos entonces el isodine, que funciona como un bactericida, y en el tercer tiempo utilizaremos alcohol. Es muy importante que la asepsia sea realizada utilizando todos los sitios de probable punción. En caso de que no podamos puncionar la primera opción, puncionaremos una segunda o tercera vena, para lo cual tendrá ya que estar limpia el área. Una vez realizada la asepsia, verificando que el sitio se encuentra seco, procederemos a la punción. Puncionamos la vena más superficial que podamos encontrar, sin ninguna indicación en particular. Cualquiera de las 4 venas podrán ser puncionables. Al introducir el catéter hacia la vena, observaremos cómo la parte posterior se llena de sangre. Una vez lograda la punción, será muy importante que nos retiremos el guante y que retiremos el torniquete. Lo anterior para evitar la salida de sangre y para evitar
que la cinta adhesiva se adhiera a nuestro guante. Colocaremos la cinta adhesiva con el adhesivo hacia arriba, que mida 10 centímetros, y procedemos entonces a colocar nuestra segunda cinta encima de este adhesivo, procurando que el yelco quede en medio de las dos adhesiones. Doblamos hacia la región proximal ambos cabos de la cinta, procurando que se adhiera esto a la piel, y entonces colocamos la tercera cinta adhesiva. Esto nos dará la facilidad de verificar que toda la adhesión jala la piel y no jala el yelco, como vemos en el video. Esa es la técnica para poder funcionar la vena. Y en esta partecita de acá atrás, no sé si le pueden ver, En el video. En esta parte de acá atrás es donde va la canalización que conduce hacia la solución salina, donde también está la solución del suero antibotrópico para el tratamiento de las mordeduras de serpientes, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a la segunda parte y a la última parte de esta práctica, que es vamos a jugar. Es un juego que tiene la temática de quién quiere ser millonario, ya que le he denominado quién quiere ser una serpiente. ¿Y cómo vamos a hacer este juego? Si saben la respuesta, van a levantar la mano en el chat. Está aquí Marty para que me ayude. Ya, entonces ahí me va a ayudar. Viendo quién alza la mano, y cada pregunta va a tener una valoración de 100 puntos. La persona que mayor cantidad de puntos tenga hasta finalizar esta temática, se va a ganar un mes gratis de Netflix, Disney Plus o de Spotify, ahí dependiendo de lo que quiera la persona que gane. Así que a ponerse pilas, chicos, para que puedan ganarse este premio. Así que vamos a jugar. Ya. La primera pregunta. ¿A qué especie de serpiente corresponde el espécimen expuesto en esta imagen? Opción A, Botrops asper. Opción B, Lachesis muta. Opción C, Botrops atrox. U opción D, Micrurus lemniscatus. ¿Quién levantó la Dana mano? Ramírez alzó primero la mano. Ya, Dana. Puedes prender el micrófono, por favor, y responder. O escribe en el chat la respuesta, por favor. 3, 2, 1. Bueno, Danita perdió su turno. Mica Mejía. Lo escribió en el chat. ¿Lo escribió? Ajá. A ver. Dice que es Botrops asper. Ya, dice que es Botrops asper. Veamos si es que es la respuesta correcta. Sí, correcto. Entonces Dana se lleva sus 100 puntos, los primeros 100 puntos del juego. Vamos a la siguiente pregunta. En el manejo prehospitalario de una mordedura de serpiente se debe hacer todo, excepto una de estas opciones es de las que no se debe hacer. Cubrir con vendaje, inmovilizar al paciente, evitar automedicación o capturar a la serpiente. ¿Cuál de estas no se debe hacer? Alexandra Cruz levantó la mano. Ok, Alexandra, ¿puedes decir la respuesta? El literal C, evitar automedicación. Evitar automedicación. Veamos si la respuesta es... La respuesta es incorrecta. ¿Alguien más? Creo que... ¿Quién alzó primero, Mica Mejía? Ahorita tiene asado Mica Mejía, según el sur. Creo que es la de capturar la serpiente. La respuesta es correcta. Sí, capturar a la serpiente es lo que no se debe hacer en el manejo prehospitalario. Como dijimos, solo se debe tomar fotografías y dejar a la serpiente libre. ¿Ya? Entonces, Mica Mejía tiene sus 100 puntos y Dana también tiene sus 100 puntos. Hasta ahorita van empates. Vamos a la pregunta número 3. ¿A qué especie de serpiente corresponde el espécimen expuesto en esta imagen? ¿Botrops teniatus, Lachesis muta, Micrurus mipartitus o Micrurus lemniscatus? También tienen un comodín de 50-50 si es que no son. Alexandra Cruz. Alexandra Cruz. Alexandra. El literal C. Literal C. Correcto.
Esta es una Micrurus mipartitus, o también conocida como rabo de ají por su colita roja. Ya, entonces, Alexandra Cruz tiene sus 100 puntos. Hasta ahorita van 3 personas empatadas. Serpiente, bueno, pregunta 4, perdón. ¿A qué especie de serpiente se le denomina loras? Botrops atrox, Portidium nasutum, Potriechis schlegeli o Micrurus lemniscatus. Dana Ramírez. No. Sí, la sé. La C. La C es correcta. Dana Ramírez tiene 200 puntos ya. Recuerden que la serpiente loras también se le denomina serpiente de las pestañas, características por las pestañas que tienen estas serpientes. Vamos a la pregunta número 5, que es un caso clínico un poquito más difícil para pensarle ya. Les leo la pregunta. Y recuerden que también tienen un comodín de 50-50 si es que quieren quitar alguna de las opciones, ¿ya? Paciente masculino de 30 años, internado hace 8 horas por mordedura de serpiente. La herida hace referencia solo a un rasguño de piel. Tras su entrada de emergencia se solicitó una prueba de coagulación con una respuesta de coagulación normal. 6 horas después se repitió el test con el mismo resultado. El paciente no refiere más síntomas aparte de dolor y edema en la zona de la supuesta inoculación. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir con el paciente? A. Darlo de alta porque no se envenenó. B. Profilaxis antibiótica. C. Administrar 12 frascos de solución antiofídica antibotrópica. O D. Asistencia respiratoria por posible parálisis respiratoria. Mica Mejía Salamanca. Creo que es la A. Darlo de alta. Opción A. Correcto, darlo de alta, ¿por qué? Porque la herida hace referencia solo a un rasguño de piel y como vimos en las imágenes, para diferenciar una mordedura de serpiente no venenosa de venenosa, la no venenosa hace rasguños en la piel, ¿ya? Y aparte de eso, en la prueba de coagulación, coaguló normalmente, así que no estaba envenenado, ¿ya? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos puntos tiene Mica Mejía? 200. 200 puntos para Dana y 200 puntos para Mica Mejía. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Paciente femenina de 7 años de edad llega a emergencia con una supuesta mordedura de serpiente en la zona distal de la extremidad superior derecha. La paciente refiere intenso dolor semejante a una quemadura en la zona afectada. Al examen físico se pudo observar necrosis local en la mano derecha, epistaxis y hemoptisis, epistaxis de sangrado de la nariz y hemoptisis sangrado, un gargajo con sangre, ¿ya? Dentro de los exámenes complementarios se detectó un incremento en el tiempo de coagulación. ¿Qué espécimen de serpiente pudo ser la causante de estos síntomas? Micrurus mipartitus, Micrurus lemniscatus, Boa constrictor o Botrops asper. Alguien que se anime. Les doy una pista ya. El veneno de las Micrurus es de carácter neurotóxico. El veneno de las Botrops es de carácter hemotóxico y hemorrágico. ¿No se anima nadie todavía? Entonces vamos a hacerle un 50-50 ya. Y a Mica Mejía Salamanca. Creo que es la A. Creo. La opción A. La opción A es incorrecta. Volvamos a la pregunta ya. Dana. Dana. Puedes escribir en el chat. 3, 2, ya Dana. Dana dice D. Ya. A ver, Dana dice D. Y es correcta. ¿Por qué? Porque la paciente llega con una zona de necrosis, aparte llega con dolor intenso semejante a una quemadura y llega con epistaxis y hemoptisis. La epistaxis es hemorragia nasal, ¿ya? Entonces, el veneno de la Botrops asper es el único que puede causar estos síntomas porque es hemolítico y necrosante. Dana tiene 300 puntos. Siguiente pregunta. Hay una preguntita sobre la anterior pregunta, válgame la Ya. redundancia, de Abraham, que dice que si la respuesta no debería ser profilaxis antibiótica por el tétano. Para que le expliques. La anterior pregunta dijeron, ¿cierto? Sí, de las 5. Ya.
La pregunta 5, ya le voy a volver a traer un ratito. Ya, aquí. ¿Por qué no debemos dar profilaxis antibiótica a este paciente? Porque primero su herida es solo de tipo rasguño de la piel, ¿ya? Entonces no es como que fue muy profunda la herida tampoco y presentó tiempo de coagulación. Aparte, la profilaxis antibiótica es muy distinta a la inmunización, porque la profilaxis antibiótica se refiere a dar antibióticos al paciente, entre ellos, por ejemplo, la acitromicina y medicamentos de ese estilo. En cambio, la inmunización es dar la cosa para el tétanos, ya la vacuna para el tétanos, por decirlo así. El toxioide tetánico intramuscular es muy distinto a la profilaxis antibiótica, ¿ya? La profilaxis antibiótica es dar antibióticos. El toxioide tetánico no es un antibiótico, el toxioide tetánico es un tipo de vacuna, ¿ya? Es por eso que es distinto. Y por eso debemos darlo de alta. Ya aquí era otros pero ya. Pregunta 7. Al existir la presencia de manifestaciones neurológicas en una paciente, ¿cuál es la dosis de administrar de suero antiofídico anticoral? ¿5 frascos, 1 frasco, 10 frascos o 15 frascos? Anthony Castillo, el Salamán. Anthony Castillo. Literal C, 10 frascos. Literal C, 10 frascos. La respuesta es correcta. Sí, 10 frascos. Recuerden que la mordedura de serpiente coral es grave hasta que se diga lo contrario, así que siempre debemos dar 10 frascos, ya, sea cual sea las manifestaciones clínicas. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es una manifestación local en el caso de una mordedura por serpiente de la familia Elapidae, es decir, por una serpiente de coral? Cialorrea, salivación excesiva, visión borrosa, edema leve o bradicardia. ¿Cuál de esas es una manifestación local? Anthony Castillo, otra vez el Salamán. La C, edema leve. Anthony Castillo dice C, edema leve. Correcto. El resto de manifestaciones son manifestaciones de tipo sistémico, ¿ya? Las manifestaciones locales son aquellas que se presentan en la zona de mordedura, mientras que las manifestaciones sistémicas son manifestaciones que se presentan en otros tipos de locaciones en el cuerpo, ¿ya? Entonces, Anthony tiene 200 puntos, Dana tiene 300 y Mika tiene 200, ¿no es cierto? Hasta ahorita. Y alguien tiene 100, si no me equivoco. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 9. ¿Qué medicamento no puede ser administrado a un paciente mordido por una serpiente de la familia Elapidae? Paracetamol, tramadol, opioides de alta potencia o acetaminofén. ¿Qué medicamento no se le puede dar? Mika Mejía, el Salamán primero. Creo que es opioides de alta potencia. Última palabra. Sí, creo. Ya, opioides de alta potencia es la respuesta correcta. ¿Por qué los opioides no se pueden administrar a una persona mordida por una serpiente de la familia Lapidae? Porque ya dijimos que estos opioides pueden ocasionar manifestaciones neurológicas que pueden confundir al diagnóstico médico. Ya. Vamos a la última pregunta, pregunta número 10, y el último caso. Paciente masculino de 40 años ingresa por emergencia refiriendo una mordedura de serpiente rabo de ají. Menciona que presenta dolor intenso y visión borrosa. Al examen físico se pudo evidenciar ptosis palpebral bilateral, cialorrea e hipotensión. En los exámenes complementarios se detectó un tiempo incrementado de coagulación. El paciente fue internado de emergencia y fue tratado con 10 frascos de solución antiofídica anticoral por vía intravenosa. Si el paciente no hubiese sido tratado en ese instante, ¿cuál habría sido la principal complicación? A, necrosis local. B, parálisis flácida con posible paro respiratorio. C, necrosis local y amputación del miembro. Y D, se hubiese recuperado sin ningún problema. Alexandra Cruz, el Salamán. Alexandra. Sería el literal A. Literal A, necrosis local, y la respuesta es incorrecta. Aquí ya les daba la respuesta correcta. La respuesta correcta es la parálisis flácida con posible paro respiratorio.
Para compensar esta pregunta 10, que ya les da la opción correcta, vamos a hacer otra pregunta ya. A ver, yo les hago una pregunta. Inventémonos un caso clínico. Digamos que una mujer de 20 años llega al servicio de emergencia con una herida de mordedura de serpiente con 2 puntos, así como que fuera Drácula, ¿ya? Llega con un dolor intenso, aparte de eso llega con hemorragia nasal, hemorragia gastrointestinal, es decir, hace defecaciones con sangre, hemorragia también en el tracto urinario, y aparte se le ve una zona de necrosis en la zona afectada, que fue la mano derecha. ¿En qué tipo de mordedura es esta? ¿Es una mordedura de tipo leve, moderado o grave, o no está envenenada? ¿Alguien se anima? No. A ver, le repito nuevamente el asunto. Alexandra Cruz alza la mano. ¿No? A ver, entonces le repito el asunto. Ya, grave. Sí, la respuesta es grave, entonces te llevas tus 100 puntos. Creo que hay un doble empate, si no me equivoco, o ya ganó alguien. ¿Pueden No, decirme? Dana Ramírez tiene 300 puntos, Mica Mejía 300 puntos. Ya, entonces para las dos hay una última pregunta y ya, y una de las dos tiene que responder bien para que sea la ganadora de ese mes gratis de Netflix o lo que ustedes quieran. A ver. Ya. Ya. ¿De dónde eran endémicas las únicas aves venenosas del mundo? Pregunta complicada. Ya, entonces, a ver, otra pregunta ya. Otro caso clínico, vamos a hacer otra vez. A ver. Ujú. Digamos que llega una paciente femenina de 25 años de edad a emergencias con mordedura de serpiente, que, bueno, los puntos de la mordedura casi no se observan, llega sin hemorragia, pero llega con tosis palpebral, aparte de eso también llega con dificultad respiratoria y también llega con dificultad para sostener la cabeza en su lugar. ¿Qué dosis de suero antiofídico necesita esta persona? ¿Y de qué tipo tiene que ser ese suero antiofídico? Les doy las opciones. Opción A, 5 frascos de suero antiofídico antibotrópico. Opción B, 5 frascos de suero antiofídico anticoral. Opción C, 10 frascos de suero antiofídico anticoral. U opción D, 11 frascos de suero antiofídico anticoral. La C. Correcto, la opción C. La opción C es la correcta, 10 frascos de solución antiofídica anticoral. Listo, entonces Dana es la ganadora de la temática de hoy y bueno, ya voy a pedir que se contacte conmigo para darle el premio. Vamos a darle Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por asistir a esta pequeña charla, esta pequeña conferencia. Espero que les haya gustado y les sirva de mucho para sus actividades profesionales. Aquí tienen la bibliografía y si quieren pueden pedirme las diapositivas si es que les gustó o si es que quieren hacerme algún tipo de consulta. Aquí está mi número. Muchas gracias, chicos, por asistir. Ya, bueno, ya que creo que ya no hay preguntas, bueno, no nos queda más que agradecerte muchísimo, Esteban, porque la ponencia está bastante clara y muy, muy completa. Incluso puedo decir que aprendí un poquito más de lo que vi en mi semestre, así que muchísimas gracias. De igual forma, creo que la parte práctica estaba muy direccionado a lo que, cómo vamos a ser evaluados ya, como cuando seamos profesionales, porque son casos clínicos, son personas que vamos a recibir. Entonces, gracias por eso. Creo que ha sido increíble esta hora y media y nada, a ustedes chicos también por asistir. Muchas gracias, gracias a todos por asistir y espero que les sirva bastante y ojalá podamos vernos en alguna otra ocasión. Gracias, chicos. Ya. Bueno, recordarles que a las 6 tenemos otra ponencia y sin nada más que decir, nos despedimos chicos.
Hasta luego. Descanse.